general. Y en esta oportunidad yo quería hablar de este tema que tiene que ver con por qué nosotros además defendemos la abolición de los géneros en su conjunto. Y es un tema muy amplio que tiene muchas aristas, mucho hilo de donde estirar, y sobre todo tiene muchas consecuencias negativas para todas las mujeres, para el movimiento feminista en general, digamos. Esto es Inquietos, más que un programa de radio, como todos los sábados. Esto es Novo 91.5, mi nombre es Claudio Villalba y estamos aquí con Sandra Cubillas, miembro de 13 Rosas. Estábamos hablando de la cuestión puntual de esto que se está planteando hoy en día a través de la aparición de diversas políticas a nivel de Estado, a nivel de muchas iniciativas, en el que parece ser, y en eso creo que concordamos, que hay un desplazamiento de incluso la categoría de feminismo. Hay un desplazamiento de lo que implicaría que es una mujer, y ustedes plantaron bandera y dijeron no, somos abolicionistas en esto, entre un montón de cosas. ¿Por qué, Sandra? A ver. Bueno, como te adelantaba hace un rato, nosotros partimos de algo muy básico, que tiene que ver con que ser mujer no es un sentimiento, no tiene que ver con un espectro, no es una idea que a uno se le ocurre. Básicamente ser mujer es haber nacido con una biología determinada, que es algo innegable, y sin embargo hoy lo tenemos que explicar de esta forma porque, como vos explicás, hay toda una política que está en auge, que está en alza y que es muy peligrosa, que básicamente lo que hace es negar la existencia de esa realidad biológica sobre la que se asienta un constructo cultural que viene de cientos de años y que hace que exista la subordinación entre varones y mujeres. A ese constructo, a esa subordinación construida en base a la biología de la mujer, es a lo que nosotros se llama género, es lo que nosotros luchamos por abolir, porque justamente ahí está la base de la subordinación y de toda la violencia que nosotras sufrimos. Una vez que entendemos eso que parece tan simple y sin embargo está tan cuestionado, podemos explicar, digamos, cuál es la política que nosotros, primero cómo vemos la política hoy en general y cómo nos posicionamos desde 13 Rosas y desde un montón de otros lugares, porque se tejen alianzas, como todo movimiento político siempre es mejor tejer alianzas con otros grupos que también defienden las mismas ideas. En ese sentido, 13 Rosas hoy por hoy forma parte de una plataforma que se llama Contra el Borrado de las Mujeres. Estamos haciendo varias movidas a nivel internacional porque la mayor parte de las compañeras son de España, de Madrid y de otros lugares, y también tenemos compañeras en México. Contra Borrado de las Mujeres está denunciando todo esto que yo te vengo explicando ahora, digamos, y tiene que ver con que no solamente se pone en cuestionamiento la existencia o no de una realidad biológica que determina ser mujer o varón, sino que específicamente se está militando para borrar la categoría mujer, y por lo tanto, en consecuencia de ese borramiento, se están poniendo en peligro un montón de conquistas que hemos conseguido con sangre de muchas mujeres muertas. Se está poniendo en peligro eso. ¿Por qué? Porque esos derechos conseguidos están basados en esta realidad sexuada. Por eso yo te decía, los derechos sexuados de las mujeres. Bueno, y justamente antes te voy a leer algunos datos después con respecto a las consecuencias puntuales que tiene toda esta generización que nosotros le decimos, pero antes te quería contar que no se trata de una idea aislada ni que se le ocurrió a alguien, tiene toda una base teórica, filosófica, esto que nosotros llamamos teoría queer. ¿Qué es la teoría queer? Bueno, la negación de de toda realidad biológica sobre la que se asiente la subordinación de las mujeres, básicamente. Y también lo que hace, así muy a grandes rasgos, es poner en el mismo nivel todas las determinaciones sociales. Es decir, la mitad de la humanidad somos las mujeres.
Y ser mujer hoy tiene una serie de consecuencias sociales muy puntuales que tienen que ver con los femicidios, con la maternidad, con la ablación, con todo esto que vos comentabas al principio. Y poner una determinación tan fundamental como esa al lado o en el mismo nivel que otras determinaciones que tienen que ver con elecciones personales o que tienen que ver con autopercepciones, etcétera, como te explicaba, pone en peligro un montón de reivindicaciones que se han conseguido con vidas, con luchas en la calle y con muertes. Sin ir más lejos, ahora este 19 de agosto se cumplió 81 años del fusilamiento de las 13 Rosas, de las conocidas 13 Rosas españolas, que eran militantes, todas muy jóvenes, muy jovencitas, que fueron fusiladas por defender, primero obviamente por su militancia socialista y por defender un montón de ideas que tenían que ver con los derechos de las mujeres, digamos. Entonces, hoy más que nunca, y contra viento y marea, porque es así, digamos, hay un montón de viento en contra, igual nos vemos en la necesidad de explicar algo tan elemental como que existe una realidad biológica que determina un montón de cosas en nuestra vida. Y no tiene que ver solo con la maternidad, por ejemplo, pero sí fundamentalmente tiene que ver con esta capacidad de reproducción de las mujeres o con otras aristas que te voy a explicar. Pero antes de leerte esos datos que son terribles por donde se los mire, algo muy concreto que tiene que ver con la generización queer o la defensa del género y de la autopercepción como feminista y como algo liberador, digamos, en realidad para nosotras las mujeres significa más violencia. Las mujeres luchamos contra todos los estereotipos de género, luchamos contra todo ese rol que se nos asigna, porque que por ser mujeres tenemos que... Asignación, exactamente, por ser mujeres tenemos que ser madres, tenemos que vestirnos de tal manera, estamos obligadas a transitar un montón de instancias súper violentas que tienen que ver con la dictadura de los cosméticos, con la forma de vestirnos, con la forma del cuerpo, con la manera de relacionarnos con los demás. Contra todo eso luchamos, y entonces no podemos reivindicar como feminista el refuerzo de esos estereotipos, y es justamente una de las cosas que hace ese movimiento transactivista, reforzar los estereotipos de género. A ver, aclarar, no está el movimiento, según yo lo estoy viendo de afuera, a ver, aclárame esto. Sí. No están contra los colectivos LGBTX+, sino lo que están en contra de las acciones reales, concretas, que tienen que ver con estas acciones de ocultamiento de la identidad femenina básica basada en lo biológico, básicamente. Claro, acordate que cuando hablamos de feminidad, eso ya es género. Sí, cuando hablamos de biología, es básicamente decir que somos mujeres que nacimos. Porque nacieron de XXXY y todo eso, sí. Nosotros no estamos en contra de ningún movimiento, excepto cuando esos movimientos tienen reivindicaciones que están en contra de nuestros intereses como mujeres. Por ejemplo, te doy un ejemplo, nosotros no podemos apoyar que se legalice la subrogación de vientres, que es una de las reivindicaciones del movimiento LGBT. No podemos estar a favor de eso. Claro. Entonces, si este colectivo lucha por ese, entre comillas, derecho, porque no es un derecho, digamos, está basado en un capricho personal, habiendo tantos niños que están esperando ser adoptados, nosotras vamos a salir a luchar en contra, porque si no avalamos la explotación que se da a través de la prostitución, mucho menos vamos a avalar la explotación reproductiva. Claro. La lucha tiene que ser por una ley de adopción seria, digamos, que no la tenemos acá. Y que las consulten a ustedes como tiene que haber una ley de adopción. Hay muchos niños que están esperando ser adoptados y que nosotras no acordamos con la subrogación de vientres. Sí. Y con respecto al refuerzo del estereotipo de género, de nuevo, no creemos que sea la alternativa a la lucha contra ese estereotipo de género que se aplica a las mujeres de que nacemos, la multiplicación de los géneros, de nuevo. O desplazarlo o multiplicar infinitamente las etiquetas. Al contrario,
tiene que abolirse los géneros y que cada uno sea lo que quiera ser, viva lo que sea, viva y deja lo vivir. que es. Exactamente. No podemos apoyar el refuerzo de los estereotipos de género porque nos hacen daño desde que nacemos. Claro, ustedes se hasta que basan en morimos. sos persona, punto. Exactamente. Y obviamente que hay diferencias biológicas que hacen que en determinado momento las mujeres necesiten cuidados especiales, porque eso no lo podemos negar, obviamente, pero no queremos que nos limiten más con los roles asignados que no tienen nada que ver con la biología, sino con un beneficio patriarcal, ¿sí? Y hay un montón de ejemplos que yo te puedo dar, pero básicamente fíjate lo perverso que es el discurso queer, digamos, que se dice que nosotras las mujeres que no queremos cambiar nuestra biología somos privilegiadas, y entonces nos llaman mujeres cis. ¿Qué es una mujer cis dentro de ese lenguaje que se utiliza ahora? Que ellos construyen. Exactamente, una mujer que se supone que está muy cómoda con el género que se le asignaron a nacer. No, ninguna mujer está cómoda con el género, justamente porque es lo que nos oprime. Claro, es una construcción que tiene que ver con el Exactamente, el patriarcado, género te es de dice dominación. cómo tenés que vestirte, cómo tenés que caminar, cuánto tenés que pesar, cómo tenés que comportarte en tus relaciones. Reprime, castiga. ¿Cómo vamos a estar a favor del género? Por eso nosotros cuestionamos mucho esto de mujeres cis. No, somos mujeres, nacimos con este cuerpo y por ello tenemos un montón de dificultades. Y te voy a comentar solamente 3 ejemplos. Sí. Durante la cuarentena, estos son datos hasta julio, hasta finales del mes pasado, aumentó un 48% con respecto al mismo periodo del año pasado las llamadas a la línea 144. ¿Qué es ese aumentó un 48%? Que recibían 195 llamados por día a la línea, que es algo así como 8 llamadas por hora, de mujeres pidiendo auxilio o solicitando protección a la línea 144. ¿Somos privilegiadas nosotras? 168 femicidios tenemos desde el 1 de enero al 31 de julio. 15% más respecto al año pasado, de nuevo. Durante, de nuevo, la cuarentena. ¿Por qué? Porque las mujeres están encerradas con el opresor. Con el violento, exactamente. Hace una semana, nosotras publicamos con mis compañeras de 13 Rosas un informe sobre, cómo se vivió durante la cuarentena los partos en los hospitales públicos y privados. Porque nos suponíamos que bien no le estarían pasando si en tiempos, entre comillas, normales tenemos violencia obstétrica, teniendo una ley de parto humanizado, que es 2004, que tiene muchos años, exactamente. Tenemos la ley en 2004, recién en 2011 se pone en marcha la ley, y en 2015 seguíamos teniendo datos alarmantes con respecto a la violencia obstétrica que se vivía dentro de los hospitales. Muchísimos partos inducidos, es altísimo el número de cesáreas innecesarias que se dan en madres primerizas, por ejemplo, que no se recomienda. La ley de parto humanizado establece una serie de ítems que hay que tenerlos en cuenta, digamos, y lo que vimos con mis compañeras cuando analizamos el informe del 2015 y lo que pasó ahora en cuarentena fue que, por ejemplo, a 11 años de sancionada esa ley, teníamos aproximadamente el 50% de mujeres que iban a parir y que no la dejaban estar acompañadas, que es fundamental el acompañamiento durante y después del parto. También lo que vimos fue que un altísimo número de partos inducidos y cesáreas en primerizas, que es esto que te explicaba. Y otra cosa que vimos que realmente nos sorprendimos cuando leímos esos números, que tiene que ver con que 7 de cada 10 mujeres se les practicaba algo que tal vez conoces, a ver, yo acá me anoté porque es medio difícil. Maniobra de Kriesteller. ¿Sabés lo que es la maniobra de Kriesteller? No. 7 de cada 10 mujeres Explícame. en Argentina se le aplicaba este método, que es totalmente rechazado por la Organización Mundial de la Salud y que tiene que ver básicamente con presionar el útero de la mujer en sincronización con las contracciones
para que el bebé nazca más rápido. Eso es traumático. Así tiene un montón de consecuencias negativas, Sí. pero de las más graves, por ejemplo, hay casos de niños que nacieron con la clavícula fisurada, desprendimiento de placenta, etcétera. No podíamos creer que 7 de cada 10 mujeres se le hacía eso en hospitales públicos y privados de Argentina. A 7 de cada 10 mujeres se le practica la episiotomía, Claro. que es la mutilación, Es la mutilación. innecesaria también, porque lo que se busca es acelerar el parto. Sí. 3 de cada 10 mujeres se le practicaba la rotura artificial de la bolsa. Y datos así escalofriantes. La verdad que son escalofriantes. Lo que vimos que durante la cuarentena, obviamente que estos números se mantuvieron y otros aumentaron. Por ejemplo, el 76% de las mujeres que estaban embarazadas se le cancelaron los turnos, y a la mitad de esas mujeres no se le dio alternativa de contacto con los médicos. O sea, que tuvieron que arreglarse como pudieron, no sé, fíjate, conseguir el número o no sé, porque no le dejaron, no se estableció un protocolo especial para las mujeres embarazadas. Claro, la protección. Exactamente. O sea que se las victimiza, sobre la pandemia se las victimiza. Es terrible la violencia que se ejerce sobre... Y considerando que en los hospitales públicos las que van a atenderse son mujeres proletarias, es mucho más grave. Bueno, que tuvimos 2 casos terribles, de una de las mujeres que fue al hospital. La chica era obviamente, del barrio de la Villa 31, y la mandaron a su casa de nuevo, y bueno, ahí falleció ella y su hijo. Esto fue el mes pasado. En Santa Cruz lo mismo, una mujer fue a parir allá, nadie la atendió y tuvo sus gemelos en el baño. No sé si leíste esa noticia. Sí. Obviamente que no sobrevivieron los gemelos, no supieron, ni siquiera sabían el estado de sus bebés. Bueno, terrible, pero son como casos muy extremos, y sin embargo... Pero son una muestra de que... Porque eso es lo que nos enteramos. ¿Cuántos casos hay de mujeres que están padeciendo toda esta serie de acciones, directas e indirectas? Porque estamos hablando de una violencia institucionalizada por el no cumplimiento de una ley, porque además los médicos tienen la obligación de informar a la paciente todo el tiempo, cosa que no lo hacen. Bueno, lo que adelantaron desde el Observatorio de Violencia Obstétrica de Las Casildas, que es uno de los más importantes de acá, es que, esto que te comentaba, al 76% de las embarazadas se le cancelaron los turnos, al 30% no se le dejó tener la compañía necesaria, y además a muchísimas de ellas se les separó hasta varios días de su bebé después de nacido, cosa que tampoco no está recomendado, porque no se le puede separar. Causa un trauma en la mujer, en el niño y en la mujer, porque queda en un periodo de vulnerabilidad psicológica terrible. Y eso se vio desde horas de no saber qué pasó con su bebé hasta días enteros, contaban desde el informe. Entonces, y estos son así datos muy por sueltos. Arriba, sí. Que tienen que ver con la realidad de las mujeres, ¿sí? Los femicidios, las violaciones, que todo el día nos desayunamos que una niña, las niñas madres, que en Misiones es altísimo el número, y sin embargo nosotros acá tenemos, hasta el año pasado por lo menos, era después de Chaco una de las provincias con mayor embarazo adolescente no deseado, y los números más alarmantes estaban de nuevo en la edad de 10 a 13 años. Que no golpea a la familia o al grupo familiar proletario, sino que, mejor dicho, golpea al grupo familiar proletario porque la sume más a las mujeres en condiciones, desde pequeñas, en condiciones de marginalidad, de falta de oportunidades, ampliando la diferenciación con los varones y generando ya un tema que tiene que ver con los derechos que vos estás postulando. Y más allá de que una niña en esa edad, digamos, no puede consentir, es decir, bajo la ley es una violación, y tiene derecho a una ILE, a una interrupción legal del embarazo, cosa que no se cumple porque por algo tenemos madres tan jóvenes pariendo. Sí. Muchos de estos casos son directamente violaciones intrafamiliares de padres a hijos. Entonces es terrible. ¿Y por qué yo traje estos datos? De nuevo, nos molesta mucho a nosotras cuando nos dicen que somos privilegiadas en vista de este panorama tan desolador, y que todos los días nos desayunamos alguna muerte, violación
o cosas por el estilo, y después A ver, toda la experiencia que vivimos todos los días. Esta declaración de que son privilegiadas parte de este grupo de la doctrina queer. Sí, por supuesto. Cualquier mujer que no quiera modificar su cuerpo y que se llame a sí misma mujer, es una mujer cis y por lo tanto es privilegiada en relación a estos otros grupos que son más oprimidos todavía que las mujeres. ¿Y qué tenemos ahí? Algo que mi compañera Rosana llama como el opresómetro. Tenemos una medición de la opresión. Gente más oprimida y ahí podemos hacer la relación con el cupo que vos, ya que lo hablaste, y que ejemplificaste muy bien con los cupos laborales. A ver, con respecto a los cupos, el cupo laboral, que también hoy por hoy decir que uno no acuerda con el cupo laboral es ponerte frente al pelotón, más o menos, porque ¿cómo no vas a estar a favor? Y es así como lo decís vos. A ver, en un país con altísima tasa de desocupación como el nuestro, ¿por qué vamos a fragmentar la lucha por el trabajo? ¿Por qué, por ejemplo, una mujer con 5 hijos no tiene derecho a un trabajo? ¿Por qué? Y ahí opera esto que yo te explicaba del opresómetro. Sí. Porque hay una persona que, como que se identifica oprimida con otra identidad, es más oprimida que esta mujer que tiene que vivir esta realidad. Por eso nosotras, ante la consigna del cupo laboral trans, nosotras siempre levantamos la consigna de trabajo, digamos, para todos los desocupados, claro, básicamente, porque no podemos hacer esa diferencia cuando en realidad el problema de nuevo es el capitalismo y la desocupación, claro, que genera. Es la construcción del capitalismo. Fíjate que vos, al posicionarte en ese lado y entender que es un problema de desocupación que afecta muy negativamente a las mujeres, vos incluso podés unirlo con la lucha por el abolicionismo de la prostitución, porque las prostitutas, las mujeres que ejercen la prostitución, de nuevo, son desocupadas. Entonces, ¿por qué fragmentar la lucha si podés unificar a toda la clase obrera dentro de una consigna, y a las mujeres en particular dentro de una consigna que además genera conciencia de colectivo y no fragmenta, claro, ¿sí? El trabajo, digamos. Bueno, y por todo esto que te explico de nuevo, que te decía hoy los ejemplos, no creemos bajo ningún punto de vista que las mujeres son privilegiadas, y por eso estamos en contra del borrado que se está haciendo del concepto de mujer. Hay un montón de puntos, yo te voy a nombrar algunos nomás. Sí, por favor. Por ejemplo, esto de aceptar una especie de neolenguaje para no hablar de mujer. Entonces ya no somos mujeres, somos personas menstruantes, cuerpos gestantes, ¿qué más nos dijeron? Portadores de vulva, para no hablar de mujeres. No aceptamos ese neolenguaje. De ese neolenguaje, el eufemismo para seguir ocultándolas. Y bueno, en relación con esto, otra de las cosas que devienen de este borramiento es incluir al término mujer dentro de una diversidad más. ¿Se entiende? Entonces, sí, cuando yo digo mujer cis, no es lo mismo que mujer trans, no es lo mismo que mujer, es una cosa y que tiene que ver con la biología, porque no es una identidad más. No es una categoría No es una categoría identitaria. Y nos dicen que nosotros exageramos. Lo primero que nos dicen, primero que somos exagerados, y después ya vienen los insultos. TERF, por ejemplo, es uno de los que más se escuchan, por decir cosas muy básicas. No nos permiten hablar de nuestros cuerpos en términos biológicos, ¿sí? Vos decís, una mujer tiene esto y estos órganos. No, porque ahora que se dice que hay mujeres con pene y hombres con vagina, se dice eso, entonces hablar de nuestros cuerpos en términos biológicos es violento hacia el resto de la diversidad. Es políticamente incorrecto. Exactamente. Incorrecto. También con toda esta política, de a poco se nos fue y se nos va a ir privando de espacios que hasta este momento nosotros consideramos seguros, como los baños, por ejemplo. Claro. Va a haber baños, ya hay, de hecho, en la facultad, en la facultad sí, y en un montón de otros espacios se está militando fuertemente para que las escuelas públicas
y privadas también, supongo que dentro de poco tiempo, Algunas sí. tengan baños mixtos. Es un espacio, O espacios únicos. es un espacio que hasta ahora es considerado un espacio seguro para las mujeres. Claro. En una sociedad altamente violenta como esta, patriarcal y violenta, en donde tenemos todos los días violación y femicidio, no podemos darnos El lujo ese y- lujo. Exactamente. Ese lujo entre comillas. Que encima ponémoslo. está basado de nuevo en un capricho que no tiene ningún asidero Sí, bueno. real. Otra de las cosas que nosotros estamos denunciando y que se nos ataca fuertemente, de nuevo, transfóbicas, que somos excluyentes, que Sí. somos privilegiadas, etcétera, es que estamos denunciando la hormonización y medicación de niños y niñas, porque ahora se está se hablando puso de de moda. la infancia trans. Sí. Y básicamente, ¿qué es un niño que se considera trans? Un niño que cuestiona los roles de género. Un niño que quiere jugar con una muñeca o una niña que quiere jugar con un auto, resulta que ella tiene el Trans. indicio de trans, y entonces Hay que hormonizarlo. hormonizarlo. Y ahí no hay también desde el punto de vista del patriarcado con los niños. ¿No? Por supuesto, No hay una dominación física y la transformación en algo, y otra vez pone en la mano el patriarcado del capitalismo, porque hay un gran negocio detrás de eso. además de que hay un negocio dentro de no, todos no, los no pasa, medicamentos. no pasa en la mayoría de las familias proletarias esto, porque eso uno lo va construyendo. Exactamente, es extremadamente violento con los niños, porque los Es niños se están formando, se están socializando recién. Pero es aberrante, y es aberrante como... convertís a un niño en una persona que va a depender del sistema de salud toda su vida. Ni hablar de la cirugía de reasignación. Que además yo he visto casos fuera del país en personas muy pequeñas. Es terrible lo que está sucediendo. Incluso con ablación de órganos. Bueno, la reasignación es Sí, eso, sí, es sí, una sí, sí. cirugía en donde básicamente hay mutilación O sea y que nos transformación. queda mucho. Y una vez más, muchas gracias. Y avisito cortito sobre material. ¿Trajiste ahí el librito? Sí, sí. ¿Podés mostrarlo ahí a la cámara? Bueno, acá solo traje 2 de nuestros materiales. Violación consentida, que habla una experiencia concreta de una sobreviviente de prostitución, para que veamos que la prostitución es violencia patriarcal y bajo ningún punto de vista puede ser considerado un trabajo socialmente aceptable. Tenemos teatro de mujeres para mujeres, post argentinazo, después del 2001 sería, muy interesante, y tiene un prólogo espectacular de nuestra compañera, que explica básicamente por qué todo el mundo debiera ser feminista. Y después tenemos otro material más que no traje ahora, No importa, pero que también pero es de esperamos que cuentos. vuelvas como siempre. Realmente muchas gracias por venir a difundir esto que consideramos que es necesario. Gracias Sandra Cubillas del grupo 13 Rosas, del grupo Razón y Revolución.